Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra transmisión de la Iglesia Bíblica Misionera aquí en Querétaro. Y en esta mañana siguiendo con el Evangelio de Marcos, capítulo 9, vamos a dar lectura a solamente 3 versículos que vamos a exponer en esta mañana. Lucas capítulo 9, versículo 30. Marcos dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Dios, en esta mañana te damos las gracias porque nos permites apartar un tiempo, Señor, para reunirnos a través de las redes sociales, de la tecnología que tú has permitido. Gracias, Dios, porque tenemos estos recursos, estos medios para seguir de alguna forma conectados como iglesia y a través de estos medios seguir alimentando también a la iglesia y a quienes también en esta mañana nos están viendo, amigos, familiares quizás. Gracias, Dios, por estos recursos y oramos que tú hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. 3 versículos de Marcos, capítulo 9. Ando atorado con Lucas porque voy a remitirme más adelante a varios pasajes del Evangelio de Lucas, por eso me estoy haciendo bolas, pero 3 versículos solamente de Marcos capítulo 9, en donde Jesús está prediciendo por segunda vez su muerte y resurrección. Es la segunda vez en los evangelios que Jesús le recuerda. Ahora ya es un recordatorio porque ya lo había hecho en una primera ocasión anteriormente. Así que Jesús está recordándoles a lo que se va a enfrentar en unos pocos días. Estamos ya muy cerca de llegar a la última semana de la vida de Jesucristo. Es más, si tú avanzas ahí por el Evangelio de Marcos, si avanzamos hasta el capítulo 11, dice: cuando se acercaban a Jerusalén. Ahí ya tenemos justamente un versículo en donde ya está comenzando prácticamente la última semana de Jesús. En este capítulo 11 de Marcos comienza el día Domingo de Ramos, conocido tradicionalmente Domingo de Ramos, o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, en el capítulo 11 y hasta el capítulo 16 de Marcos. Así que prácticamente una tercera parte de todo el Evangelio está destinada a una última semana, a una semana de la vida de Jesús, a la última semana de su vida. Así que nos encontramos 2 capítulos antes del inicio de la última semana de Jesús, en el capítulo 9, por lo que Jesús está ya muy cerca de terminar con su ministerio terrenal y de llevar a cabo el propósito por el cual se hizo hombre. Así que Jesús, en estos versículos de Marcos capítulo 9, prácticamente ya se cerró su ministerio público en el norte de Galilea y está por descender al sur a la región de Judea, donde se encuentra la ciudad de Jerusalén y donde se van a llevar evidentemente los últimos acontecimientos en la última semana de Jesucristo. En Jerusalén y algunas aldeas cercanas a Jerusalén, donde él va a estar hospedándose, pero todos los días en esa última semana, como lo veremos cuando lleguemos a estos capítulos, Jesús siempre, cada día va a Jerusalén hasta que evidentemente es crucificado en un día viernes. Así que Jesús aquí en el capítulo 9 se está cerrando ya su ministerio público en el norte de Galilea. Recordemos ahí cuánto tiempo hemos pasado, cuántos capítulos hemos abarcado viendo sus enseñanzas, sus obras y milagros en toda esa región de Galilea, en Tiro, Sidón, Capernaum,
Decápolis y muchas otras ciudades donde Jesús, ahí alrededor del mar de Galilea, o del mar de Genezaret, también como se le conoce, enseñando y bueno, pues predicando a las multitudes y a través de los milagros, pues comprobando, ¿no? Estos milagros y señales que él hacía eran simplemente señales a través de las cuales él mostraba sus credenciales como lo que era, el Hijo de Dios, ¿no? Dios hecho hombre. Así que cuando llegamos al versículo 30, dice que Jesús está saliendo ya de Galilea, está pasando solamente por Galilea ya para ir hacia el sur, decía, ¿no? Hacia la región de Judea. Y lo único que le recuerda a sus discípulos en estos dos versículos es lo más importante. El mensaje que tienen que tener en mente y que vemos que no entendían, dice el versículo 32, pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Claro, pues ellos tenían expectativas equivocadas sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo. Recordemos, pensaban en Él como un libertador físico, terrenal, que iba a librarlos del yugo, no del pecado, sino del yugo del Imperio Romano. Así que como que algo entendían sobre un redentor espiritual más que físico, algo captaban de vez en cuando, ¿no? sobre su propósito de libertarlos primeramente de sus pecados antes de libertarlos de un yugo político, ¿no? Pero al final ellos dudaban de todas estas cosas y, como dice aquí nuestro pasaje, tenían miedo y dudas de seguir preguntándole. Así que Jesús, no obstante sabiendo obviamente pues la corta comprensión que tenían, Jesús deja claro, ¿no? Este mensaje que pues es el mensaje central de la Biblia, su muerte y resurrección. Es un mensaje que pues es la verdad más importante que toda persona tiene que escuchar, entender y responder en fe a estas palabras, a este mensaje. Estas palabras del Evangelio, sin lugar a dudas, describen el corazón de toda la Biblia, ¿no? Y justamente es de lo que hoy vamos a hablarles, nada más y nada menos que del mensaje del Evangelio. Y quiero hablar en esta mañana 5 cosas sobre el Evangelio, y la primera es que el Evangelio es buenas nuevas, es buenas noticias. La palabra quiere decir literalmente eso, buenas noticias. Y cuando hablamos de buenas noticias y escuchamos hablar de la muerte y resurrección de Cristo, tenemos que entender que antes de una buena noticia hay una mala noticia, porque todos sabemos que Jesús vino a morir ¿por causa de qué? De nuestros pecados. Y por lo tanto, la mala noticia que viene anterior a la buena es que tú y yo somos pecadores. Somos pecadores, y la palabra pecado significa literalmente no dar al blanco, como ese juego de tiro al blanco que tú y yo conocemos, en donde el blanco en ese tablero representa la santidad y la perfección moral de Dios. Así que lo que la palabra pecado significa literalmente es que tú y yo con nuestra vida jamás vamos a alcanzar la medida de la perfección moral de Dios. Como cuando, imagínate tú jugando ahí al tiro al blanco con unos dardos, y cuando tú tiras al dardo, como a todos nos ha pasado, a veces tiramos pero ni al tablero le atinamos, ¿no? Estamos ahí pegándole a las paredes, a los vidrios, a un cuadro, a la maceta. Así somos con nuestra vida.
Literalmente, no hay ser humano que alcance la estatura y la medida de la perfección moral del Hijo de Dios, de Jesucristo. De manera que pecado significa no dar al blanco, y esto nos descalifica a todos absolutamente. No hay ser humano que pueda alcanzar esa estatura de Dios. Por lo tanto, es un error compararnos y medirnos horizontalmente con otras personas, lo cual es una tendencia muy común, es una tendencia muy natural del hombre. Yo no soy tan malo como mi vecino, o yo soy mejor que mis familiares. Así que cuando tu medida y tu estándar de comparación son otras personas, siempre te vas a ver mejor que otros, o no tan peor como otros. Pero quiero decirte que la medida con la cual Dios nos va a juzgar a todos algún día es ni más ni menos que la medida de la estatura de su Hijo Jesucristo. Es la perfección moral de su Hijo Jesucristo. Y de manera que en cuanto a esta verdad, todos estamos reprobados, ninguno da al blanco, y por lo mismo estamos bajo la condenación por causa de nuestros pecados. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, separados de la gloria de Dios. Dios dice que estamos reprobados en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestras obras, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a nuestra moral. Estamos reprobados cuando somos comparados con Él mismo. Y esto nos, evidentemente, tiene un final para todos. Si ninguno alcanza la medida y la estatura de Dios, moralmente hablando, en cuanto a su perfección, si todos estamos reprobados, y si solamente hay dos destinos eternos, cielo o infierno, concluiríamos sin duda alguna que todos merecemos el infierno eterno. Y si tú estás entendiendo mi mensaje, concluirías entonces y quizá me dirías, oye Carlos, pero entonces si esto es así, en el cielo no hay nadie. El cielo está vacío porque nadie alcanza la perfección moral de Dios, que es lo que Dios demanda para ir al cielo. Y si tú estás entendiendo hasta aquí mi mensaje, entonces tendrías que llegar a esta conclusión que yo también he expuesto ahorita. La Biblia, Dios demanda para que tú puedas entrar al cielo, Dios demanda que seas 100% justo y que tengas 0% de pecado en tu vida. ¿Puedes alcanzar ese porcentaje? No. Si eres lógico y si estás entendiendo mi mensaje, tu respuesta sería no, como también sería la mía. Claro que no puedo ser 100% justo y no puedo tener 0% de pecado en mi vida. Soy un pecador, tengo que reconocerlo. Y si tú eres honesto contigo mismo, también reconocerías que eres un pecador. Y que por lo tanto, por nuestros pecados, por tus pecados, estás separado de la gloria de Dios. Así que el Evangelio, si bien significa buenas noticias, pero primero tiene que venir esta mala noticia, la cual nos prepara para la buena noticia. Ahora sí, la buena noticia es que Dios ya hizo lo que tú no puedes hacer por ti. Dios hizo por ti lo que tú nunca jamás podrías hacer. Y lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo y a través de una cruz. Su muerte y resurrección, las cuales dos cosas van siempre juntas. El mensaje de Marcos capítulo 9, versículo 31, el mensaje que Jesucristo quería imprimir en sus 12 discípulos es: muchachos, yo voy a morir,
pero también voy a resucitar. Claro, este mensaje es un buen mensaje, ¿no? Imagínense si separáramos la resurrección de Cristo de su muerte. Si este hecho real e histórico de la resurrección no hubiera sucedido, pues entonces el mensaje de Jesús hubiera sido, pues, ahí un mensaje anunciando simplemente su martirización y su próxima muerte como la muerte de cualquier ser humano, y punto, se acabó. Pero no es así. Este anuncio de Jesús, sin duda, es una predicción, no de un mártir, sino de un Mesías. Es una predicción de un Mesías que está ciertamente anunciando su muerte, una muerte con un propósito que ahorita vamos a analizar, pero una muerte después de la cual vendría una victoriosa y gloriosa resurrección. Porque sin la resurrección de Cristo Jesús, su muerte hubiera sido en vano. Hubiera sido una muerte común y corriente como la de todos los mortales, como la tuya y la mía, algún día. Así que él decía, el Evangelio son buenas noticias, son buenas nuevas, las buenas nuevas de que Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación, las buenas nuevas de que Jesús murió por tus pecados y los míos, y de que al tercer día Él se levantó victorioso de la muerte, venciendo a la muerte, venciendo al pecado y prometiéndonos con esto una hermosa promesa de vida eterna y dándonos con su resurrección una esperanza. Porque ¿qué esperanza tendríamos si nuestro Salvador no se hubiera levantado de entre los muertos? ¿Qué esperanza tendríamos si no tuviéramos un Salvador vivo? Así que el Evangelio, en primer lugar, es buena noticia. Y quiero hacer una diferencia entre lo que es buena noticia y un buen consejo. Jesús no está dándoles un buen consejo, porque un buen consejo tiene que ver con algo que tú tienes que hacer. Mientras que la buena noticia del Evangelio tiene que ver con algo que Dios hizo. Si tú un día le llamas a un amigo y le pides un consejo, tu amigo te va a decir, mira, necesitas hacer esto y lo otro y aquello y dejar de hacer aquello. Porque los consejos siempre te llevan a que tú hagas algo. Pero si tú llamaras a Jesús, Él no te daría un buen consejo para que tú hicieras algo. Si tú tuvieras la oportunidad de hablar con Jesús, quiero decirte que Él te llamaría y te diría lo que Él ya hizo por ti en el pasado. De manera que un buen consejo se basa en algo que tú tienes que hacer hoy, mientras que la buena noticia del Evangelio se basa en lo que Jesucristo hizo por ti hace 2000 años. Así que número 1, el Evangelio es una buena noticia. Número 2, el Evangelio es muy simple. El Evangelio es muy simple. 1 Corintios 15, versículos del 1 al 3, tienen exactamente este mismo mensaje de Marcos 9:31. Habla de la muerte de Jesucristo, de su sepultura y de su resurrección al tercer día. Es sumamente sencillo. Habla en primer lugar de una muerte, de su muerte en la cruz por nuestros pecados. Lo cual significa que la cruz, quiero decirte, la cruz no solamente revela el amor de Dios, sino también revela la perversión del corazón pecaminoso del hombre. La cruz tiene una doble cara como una moneda, porque por un lado revela o refleja el amor de Dios sin lugar a dudas, pero por el otro lado refleja y revela la ira de Dios por el pecado. Revela su amor por los pecadores, pero revela su ira por el pecado.
revela el amor que Dios demostró a la humanidad entregando a su Hijo Jesucristo, pero revela esa misma cruz la pecaminosidad del corazón del ser humano pecaminoso, del ser humano pecador. Revela por lo mismo que Dios prefirió morir por nosotros antes que vivir sin nosotros. Así que, en primer lugar, la muerte de Jesucristo, pero en segundo lugar, su sepultura. Es interesante que Jesucristo no fue sepultado en una tumba propia. Nadie compró un sepulcro para Jesús, ni él mismo lo hizo, evidentemente. Y es muy interesante porque Jesús sabía que iba a ocupar ese sepulcro solamente por 3 días. Así que ¿quién va a invertir en un sepulcro que solamente lo va a utilizar un fin de semana? ¿No? Así que es un dato muy interesante que José de Arimatea, un hombre principal entre los judíos y un hombre pudiente además, que posteriormente se hizo un seguidor de Jesús, José de Arimatea en algún momento entendió su necesidad de un Salvador, creyó en Cristo Jesús y cuando su Salvador murió en la cruz, él prestó ese sepulcro. Prestó ese sepulcro nuevo, un sepulcro nuevo en donde fue colocado el Hijo de Dios solamente por 3 días. Y el tercer mensaje del Evangelio no es, en primer lugar, no solo que Él murió, en segundo lugar, que fue sepultado, tercer lugar, que resucitó de entre los muertos. Como lo dije ya hace ratito, esa es la base de nuestra fe. Por su muerte somos perdonados de nuestros pecados, pero por su resurrección somos declarados justos, somos justificados. Por su muerte Dios limpia nuestros corazones de todos nuestros pecados, pero por su resurrección tenemos una esperanza viva. Tenemos un boleto de pase directo a su presencia por toda la eternidad. Así que el mensaje del Evangelio es esta doble mancuerna, es esta mancuerna de su muerte y de su resurrección. Nunca son dos temas que van aislados en los evangelios, ¿no? La resurrección sin duda nos recuerda que hay vida después de la muerte. La resurrección de Cristo Jesús nos recuerda que la vida no termina con la muerte, que hay una continuidad del alma, que hay una continuidad del alma y del espíritu, y que Dios nos dice, prepárate. El libro de Isaías dice, prepárate para el encuentro con tu Dios, ¿no? La vida no termina cuando mueres físicamente hablando. Es interesante cuando tienes la oportunidad de ir a un entierro, de ir a un velorio, de participar ahí, después de que algún familiar, amigo, alguien cercano muere y tienes la oportunidad de estar en esa celebración, porque si tú eres de los que se asoman, ¿no?, ahí al ataúd para despedirte, para mirar a tu amigo, a tu familiar, si tú eres de esos, no hay momento en la vida, no hay ocasión que más te confronte con la realidad de la eternidad como este momento. Cuando yo he tenido esta oportunidad en este tipo de ocasiones, yo soy de esos, quiero decirte. Yo soy de esos que con todo respeto me acerco a ese ataúd, a esa caja, porque para mí es de vital, es algo que me renueva en mi fe, ¿no? Porque es algo que
en ese momento me confronta con lo temporal de mi vida y con la realidad de que me espera una eternidad. Así que la resurrección de Cristo, saber que Jesús vive, saber que tenemos un Salvador vivo, nos recuerda que hay vida después de la muerte. Y esto también nos debe sacudir. Nos debe sacudir porque hay muchas personas que viven como si esta vida lo fuera todo. Que viven como si después de esta vida se terminara todo, acaba todo y no hay nada después. Y claro, si tú crees de acuerdo a estas cosas, tu filosofía de vida será, evidentemente, tendría que ser, pues, si la vida es una, hay que vivirla al máximo, ¿no? Si la vida es una, hay que disfrutarla al máximo. Si la vida es una, pues hay que hacer todo lo que quieras, ¿no? Y quiero decirte que el mensaje del Evangelio, que es el mensaje central de la Biblia, es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, recordándonos que hay vida después de la muerte, recordándonos que hay una vida después de esta vida terrenal, recordándonos que esta vida no lo es todo, que esta vida no termina, que nuestras vidas no terminan aquí, que hay una continuidad. Y cuando tú veas la próxima vez que tengas la oportunidad de estar en un velorio, de ir a un entierro, cuando tú veas ahí a tu amigo, a tu familiar, recuerda que esa persona está más viva que antes de haber muerto. Qué realidad, ¿no? Esa persona que estás viendo ahí, o más bien ese cuerpo inerte sin vida que estás viendo ahí, es eso. Es un cuerpo inerte sin vida, pero el alma y el espíritu que habitaban en ese cuerpo están más vivos que antes de que ese cuerpo quedara sin vida, que ese cuerpo quedara inerte. Porque eso somos un alma que tenemos espíritu y que habitamos en un cuerpo. Así que el mensaje central de la Biblia, el Evangelio, es un mensaje que significa buena nueva o buenas noticias. Es un mensaje muy simple, pero en tercer lugar, el mensaje del Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. La palabra de Dios dice ahí en Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. El mensaje del Evangelio es buena noticia, es un mensaje muy simple, pero es un mensaje poderoso. Poderoso. Estoy seguro que muchos quizá han dicho: ojalá pudiera retroceder el tiempo. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para no cometer otra vez los errores que cometí, para no volver a hacer las cosas de las cuales me arrepiento o sigo experimentando culpa o remordimiento. Ojalá pudiera retroceder el tiempo. ¿Tú has dicho esto alguna vez? ¿Sabes? El mensaje, el Evangelio es poder. Es poder para limpiar y perdonar. Si tú alguna vez has dicho: ojalá pudiera retroceder el tiempo, claro, hablando de cosas que tú sabes que no debiste haber hecho, hablando de fracasos en tu vida, hablando de cuestiones de pecado que tú sabes que no debiste de haber hecho, quiero decirte que si bien el tiempo no podemos volver atrás, si bien no podemos retroceder en el tiempo, como Flash o como Tommy Douglas del túnel del tiempo,
Pero sabes, el Evangelio es poder. Es poder para limpiar nuestros corazones. Es poder para perdonar nuestras vidas de toda nuestra maldad. Es interesante lo que una vez le preguntaron a un productor de cine muy, muy famoso, muy conocido, Woody Allen. En alguna entrevista que le hicieron a este productor en Francia, un reportero le dijo en esa entrevista a Woody Allen: Señor Allen, ¿usted cree en Dios? Y Allen respondió enfáticamente: no, soy ateo. Y en algunos momentos he dudado y por lo tanto en algunos momentos me he considerado agnóstico porque no sé realmente si Dios existe o si Dios no existe, pero mayormente me considero un ateo. Y a lo cual el reportero le lanzó la segunda pregunta y le dijo: Señor Allen, si Dios le pudiera decir algo, si Dios le pudiera decir una palabra, ¿qué palabras le gustaría escuchar de parte de Dios? Esto obviamente pensando que Dios sí existe, obviamente, ¿no? Pensando que Dios existiera, señor Allen, ¿qué le gustaría escuchar de parte de Dios? Las palabras de Allen fueron concretas. Estás perdonado. Allen contestó: si Dios existiera y si Él me dijera algo, me gustaría escuchar estas palabras: estás perdonado. ¿Y cuántos no quisieran escuchar estas palabras? Sin duda, ¿no? ¿Cuántos viven con un peso en sus hombros? ¿Cuántos llevan una carga tremenda de fracasos, de malas decisiones? ¿Cuántos voltean solamente a su pasado y lo único que sienten es vergüenza por todo lo que han hecho, por todo lo que han dicho? Quiero decirte que el Evangelio es poder. Es poder para limpiarte y perdonarte. Y si bien no puedes retroceder en el tiempo y volver atrás pero quiero decirte que por el perdón de Dios, Dios te da una nueva oportunidad. Y en segundo lugar, el Evangelio no solamente es poder para perdonarnos y limpiarnos, el Evangelio también es poder para cambiarnos. ¿Alguna vez has dicho: ojalá pudiera tener otra oportunidad? Ojalá pudiera empezar de nuevo. Quiero decirte que el Evangelio es poder para cambiar tu vida. Muchos han experimentado el cambio que el Evangelio opera en la vida. Y si no, pregúntale a Moisés. Moisés, de ser un príncipe pirurris bueno para nada y un asesino, pasó a ser un profeta de Dios. Pregúntale a Pablo ahí en la Biblia también, de ser un perseguidor a ser un predicador, ¿no? Y podemos hablar de muchos otros personajes bíblicos, ¿no? O quizá de personas contemporáneas nuestras. Incluso yo te puedo hablar de amigos que yo he visto el cambio que Dios ha hecho en sus vidas, ¿no? Conozco a un hombre que de ser un rockero pasó a ser un gran evangelista. Conozco a un pastor que de ser un jugador de pool pasó a ser un gran predicador en un púlpito. Conozco a otro amigo que de ser un adicto a las drogas, ahora es un ayudador en un centro de rehabilitación. Conozco otro amigo que de ser un homosexual ahora es un esposo y padre de familia. Porque el Evangelio es poder. Es poder de Dios para perdonar, para limpiar, pero también para cambiar vidas. Y si Dios es experto en algo, y si hay una tarea en la cual Dios se especializa, justamente es en la tarea de cambiar personas. En tercer lugar, el Evangelio
El Evangelio es poder para limpiar, es poder para cambiar y es poder también para sostenerte, para sostenernos, consolarnos y ayudarnos. La palabra de Dios, el Evangelio, sin duda, no solamente nos coloca en el arranque de la carrera hablando de la vida cristiana como si fuera un maratón. El Evangelio no solo nos coloca en el inicio de la carrera, sino que nos sostiene a lo largo de toda la carrera. Es maravilloso el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios, el poder que hay en la muerte y resurrección de Cristo, que no solamente tienen que ver en cuanto a mi salvación eterna. A veces nos equivocamos, a veces tenemos la mirada muy corta y pensamos que la muerte y resurrección de Cristo solo tienen que ver con resolver mi destino eterno. Pero la verdad es que el Evangelio no se queda ahí. El Evangelio no solamente resuelve ciertamente nuestro destino eterno, sino que Dios se preocupa también por nuestro andar en esta vida. Él está resuelto y Él está comprometido. En primer lugar, no solamente a habernos dado ya lo que tenemos, el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, la esperanza en un cielo a su lado, pero Dios está comprometido a sostenernos cada día, a ayudarnos, sostenernos, consolarnos, fortalecernos. Y vaya que necesitamos el consuelo, la ayuda y la fortaleza de Dios. Porque la vida cristiana es, como ya lo dije, es un maratón en el cual nos inscribimos el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el día que ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador, nos inscribimos a ese maratón y todo el proceso de ese maratón, de esa carrera, Dios se compromete a estar a nuestro lado, de correr con nosotros y de llevarnos hasta la meta, a la meta la cual no es el cielo. Quiero decirte que la meta de esta carrera no es el cielo. La meta de la carrera en la vida cristiana es ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Es ser moldeados, es que la tarea de Dios es conformar, es formar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Esa es la meta de Dios en esa carrera cristiana. La meta no es el cielo, porque si fuera el cielo, entonces estaríamos diciendo que el cielo, a ver si me lo merezco, a ver si me lo gano, a ver si llego a la meta, ¿no? A ver si hice lo suficiente. Y no, quiero decirte que no. Si tú estás inscrito en esa carrera, si tú ya te inscribiste en el maratón de la vida cristiana, si tú ya es porque tú ya eres un hijo de Dios, es porque tú ya recibiste el regalo de la vida eterna, es porque tú ya tienes asegurado tu destino eterno en el cielo. De manera que la meta no es el cielo lo tienes desde el momento en que te inscribiste. La meta, recuérdalo, la meta de la vida cristiana es que tú y yo seamos más como Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4 dice, Pablo le escribe a esta iglesia en la ciudad de Galacia y les dice: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y ahí Pablo mismo a la iglesia en Roma, en su carta a los Romanos capítulo 8 versículo 29, Pablo les dice que han sido escogidos, han sido predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Así que esa es la meta en la vida cristiana. Esa es la meta a la cual estamos, hacia la cual estamos corriendo en la vida cristiana, ¿no? Y en ese correr, en ese proceso,
el Evangelio es poder, es poderoso para sostenerte, para sostenerme y ayudarnos y consolarnos. Así que número 1, repito, vamos a repasar, el Evangelio es buena noticia. Número 2, el Evangelio es simple. Es simple porque sí, solo se refiere a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, punto. Número 3, el Evangelio es poder. Pero número 4, el Evangelio, ¿en qué consiste el Evangelio? Quiero resumir con 6 R's en qué consiste el Evangelio. Es muy sencillo. Consiste en que, en primer lugar, en que tú reconozcas tu necesidad de Cristo Jesús, en que tú reconozcas tu condición de pecador, que reconozcas que estás separado de Dios por causa de tus pecados y que no hay nada que tú puedas hacer. Así que número 1 es reconocer. Número 2 es reconciliarte con Dios. Dios está esperando que tú te reconcilies con Él. ¿A través de quién? De su Hijo Jesucristo. Así que aquí viene la tercer R. Número 1, que reconozcas tu necesidad. Número 2, que te reconcilies con Dios. Número 3, que recibas a Cristo Jesús como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador. Y cuando tú has reconocido, te has reconciliado con Dios a través de recibir, de poner tu fe y toda tu confianza en Cristo Jesús, entonces necesitas pasar a las últimas 3 R's, que son relacionarte con Dios. Esta siguiente R es de lo más importante. Si tú has reconocido, te has reconciliado y has recibido a Cristo Jesús, lo siguiente que tienes que hacer es relacionarte íntima y profundamente con Dios a través de su palabra. Este punto es esencial, es la esencia de la vida cristiana. ¿Tú quieres saber qué es el cristianismo? Muy sencillo, es tener una relación con Cristo Jesús. ¿Tú quieres entender cuál es el mensaje central de la Biblia? Dios quiere relacionarse contigo. Y para ello tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por ti y a resucitar por ti. Para ello tuvo que existir el mensaje del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Cristo. Porque sin su muerte y resurrección, tú no podrías tener reconciliación con Dios. Y si no hay reconciliación, primeramente, tampoco podrías tener una relación personal con Él. Así que, por eso la importancia de las primeras 3 R's, que tú reconozcas, que te reconcilies recibiendo a Jesús en tu vida, en tu corazón. Y entonces podrás experimentar y disfrutar una relación personal con el Hijo de Dios. Y a través de esta relación viene la siguiente R, la quinta, que es reflejarle. Claro, a través de un relacionamiento diario y continuo con el Hijo de Dios, a través de su palabra y la oración, Dios va a ir obrando en tu corazón, Dios va a ir operando cambios en tu vida, en tu carácter, en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad. Y recuerda ¿te acuerdas cuál dijimos que es la meta en la vida cristiana? ¿Cuál es la meta de la carrera de ese maratón que es la vida cristiana? La meta es ser más como Cristo. Así que en ese relacionamiento se espera que tú cada día más puedas reflejarle a otros. Y por último, la sexta R, si tú estás experimentando esa relación con Dios y si tú estás reflejándole poco a poco con tu vida a otros, a los que te rodean, ¿sabes qué va a venir después? Que te vas a reproducir en otros cristianos, que vas a compartir con otros el mismo mensaje que operó en tu vida.
Y esa reproducción, ¿no?, espiritual, esa influencia que tú vas a tener en otros, por la cual otros se van a acercar a este libro, a la Biblia, por la cual otros se van a acercar al Dios de la Biblia, a Jesucristo, es también uno de los hermosos propósitos de Dios. Así que en eso consiste el Evangelio. En primer lugar, y si pudiéramos resumir la vida cristiana, yo estoy seguro que si tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué es ser cristiano? Estoy seguro que cualquier respuesta que tú escuches a esta pregunta, ¿qué es ser cristiano?, tiene que ver con estas 6 R's. Número 1, reconocer. Número 2, reconciliarte. Número 3, recibirle. Número 4, relacionarte. 5, reflejarle. Y 6, reproducirte. Esto, cualquier respuesta que cualquiera te dé sobre la vida cristiana, sobre el cristianismo, tiene que ver con estas 6 R's. Porque en esto consiste el Evangelio. Y por último, el último punto que quiero compartir contigo en esta mañana, el quinto punto que tiene que ver con el Evangelio es ¿cuál va a ser tu respuesta al Evangelio? Ya hablamos de que el Evangelio es una buena noticia, de que el Evangelio es muy sencillo, es muy simple, tiene que ver con la muerte y resurrección, sepultura y resurrección del Hijo de Dios. Tiene que ver con que el Evangelio es poder de Dios. Tiene que ver con que consiste en seis cosas que se resumen en reconocer, reconciliarte, recibir, relacionarte, reflejarle y reproducirte. Pero ahora quiero en este último punto preguntarte, ¿cuál va a ser tu respuesta al Evangelio? Porque, ¿sabes? El Evangelio demanda una respuesta. No podemos ser neutrales en cuanto al Evangelio. No podemos ser neutrales en cuanto a la vida de Jesús. O le recibimos o le rechazamos. No hay vuelta de hoja. Esto tiene que ver con una cualidad que Dios puso en todos los seres creados. Todos los seres creados, tanto en la creación angelical como en la creación de los seres humanos, tenemos esta cualidad con la cual Dios nos ha creado. Y esta cualidad se llama libre albedrío. Y el libre albedrío consiste en la capacidad de decidir, en la capacidad de tomar decisiones. Y Dios nos creó con esta capacidad porque Él desde el inicio de la creación, el plan original de Dios justamente era crear seres que libremente desearan seguirle, amarle, adorarle, obedecerle. Dios hubiera podido haber creado seres que mecánicamente le adoraran y le obedecieran. Claro, Dios es Dios y Él pudo haber creado robots que estuviéramos programados simplemente para seguirle, amarle, obedecerle, adorarle, servirle. Pero quiero decirte que el plan de Dios no fue este. El plan de Dios fue crear seres con la capacidad de tomar decisiones. Y esa libertad, ese libre albedrío, esa capacidad que Dios nos da, que Dios nos ha dado, es la que Dios quiere que tú ejerzas en esta mañana. Es la que Dios quiere que ejerzas, ¿para qué? Para que tú respondas a este mensaje, al mensaje del Evangelio. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Te preguntaba. La Biblia decía hace rato, en el Antiguo Testamento dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Quiero decirte que hay un día en el cual Dios te va a llamar a cuentas.
La Biblia también dice ahí en el Antiguo Testamento que le busquemos y que le llamemos en tanto que hay tiempo, en tanto que hay vida. Llamadle, buscadle en tanto que hay oportunidad. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, dice, hoy es el día de salvación. No endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, si oyes la palabra de Dios, hoy responde y no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Y esta frase hoy, hablando de la respuesta que Dios espera, se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Y quiero decirte que es muy lógica, es muy obvia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Dios te dice hoy? Porque mañana no sabes si vas a estar con vida. Porque ni tú ni yo sabemos si mañana vamos a despertar. Por eso la invitación de Dios es hoy. Hoy ponte a cuentas con Dios. Hoy reconoce tu necesidad. Hoy reconcíliate con Dios. Hoy reconoce que necesitas un Salvador y recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador, colocando tu fe y tu confianza en Él. Hoy decide comenzar a tener una relación con el Hijo de Dios. Hoy decide que Dios comience a operar ese proceso de cambio en tu vida a través del cual tú vas a ir reflejándole y como consecuencia vas a ir reproduciéndote como muchos cristianos lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Todo aquel que ha nacido de nuevo y que ha tenido una experiencia real con Jesucristo, de alguna manera y de alguna forma se ha reproducido en alguien más. Ha compartido su fe con alguien más. Así que, ¿cuál va a ser tu respuesta al Evangelio? Sabes, en el libro de los Hechos vemos que Hechos capítulo 17, después de que Pablo dio un tremendo mensaje ahí a los griegos en Atenas, al final de este mensaje, ahí al final de este capítulo 17 en el libro de los Hechos, dice que muchos se burlaron de Pablo. Muchos se burlaron de Pablo, otros dijeron, otro día te oiremos otra vez, lo dejamos para mañana. Y otros creyeron, dice el texto. ¿Con cuál de esos tres grupos te identificas? ¿Con los que se burlaron de Pablo y de su mensaje? ¿O con los que le dijeron, mañana te oiremos otra vez, otro día vamos a postergarlo, Pablo? ¿O con los que creyeron? ¿Cuál va a ser tu respuesta en esta mañana? Vamos a inclinar nuestro rostro. Dios, en esta mañana te damos las gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias porque Jesús en sus últimas semanas, quizá, últimos meses, quizá, semanas yo diría, y antes de su última semana, y al concluir su ministerio público, su ministerio con las multitudes, en esas últimas semanas se enfocó en sus 12 discípulos, porque a ellos les iba a pasar la estafeta, porque ellos se quedarían al frente de esta gran obra tuya, Dios, la obra de Dios, la obra de salvación. Y Señor, vemos que ya en estas últimas semanas y a solas con sus discípulos, el mensaje más importante que sus discípulos tenían que entender y después hablarle a otros era el mensaje
sobre su muerte, sepultura y resurrección. Era el mensaje del Evangelio. Porque es este mensaje, Señor, el que es poderoso. Poderoso para ofrecer limpieza y perdón de pecados. Poderoso para ofrecer vidas cambiadas y transformadas. Poderoso para fortalecer, ayudar y consolar. Dios, y si en esta mañana hay personas que no tienen la seguridad de su salvación, si hay personas que no saben a dónde irían si hoy murieran, Dios, yo te pido por cada una de estas personas. Ruego que tu gracia y misericordia las alcance. Y yo te pido que respondas con fe al mensaje del Evangelio. Te pido que respondas con fe en esta mañana. Y si tú hoy reconoces tu necesidad y quieres reconciliarte con Dios, recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador y dile: Jesús, en esta mañana me reconozco pecador, pecadora. Reconozco mi necesidad de un Salvador. Reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para quitar mis pecados, para ir al cielo. Y quiero en esta mañana poner mi fe y mi confianza en ti. Creo en ti, Jesús. Creo que tú pagaste en esa cruz por todos mis pecados. Creo que tú pagaste el precio de mi salvación. Te recibo como mi Salvador. Ven a mi vida, Jesús. Y enséñame a tener una relación personal contigo, para que mi vida cambie y pueda reflejarte, Señor. Y pueda yo ser algún día un instrumento para que otras personas también se acerquen a ti. Gracias, Dios. Gracias por salvarme. Gracias por haber muerto por mí y por haber resucitado y porque hoy vives y vives en mi corazón. Gracias. En tu nombre oramos, en tu nombre oro. Amén. Dios les bendiga, hermanos.